La difusión de Internet y las redes sociales nos ha traído, por un lado, la fácil disponibilidad de la información, algo que durante los primeros 20 años nos hizo muy felices y nos llenó de entusiasmo por lo sencillo que era acceder a ella. Sobre todo si pensamos en lo limitado que era antes el acceso a la información. Por otro lado, también ha supuesto un riesgo cada vez más presente, que es la facilidad para manipular dicha información. Y tenemos que admitir que mucha de la información que nos podemos encontrar en Internet no está sustentada o comprobada. Y desde que podemos buscar razones en Internet para afirmar casi todo, lo que significa que pueden surgir teorías algo absurdas. Por ejemplo, seguro que habréis escuchado alguna vez que la Tierra es plana, ¿verdad? Tal vez te puedes encontrar con alguna página o publicación que parezca científica, y así, que parezca información totalmente fiable y previamente contrastada. En este ejemplo que he puesto, puedes imaginar a grandes rasgos qué es lo que podemos encontrar en Internet, y por tanto, a veces la manera de obtener la verificación de las fuentes no es solo tratar de buscar la confirmación de una evidencia, sino que también es buscar datos que refuten esa evidencia. Y ya la manera en que lo podemos hacer, qué nos puede ayudar, qué términos se suelen utilizar para ciertas áreas, lo veremos en este vídeo. Y ya la manera en que lo podemos hacer, y qué nos puede ayudar, lo veremos en este vídeo. Veamos algunos términos y conceptos que encontraremos dentro del marco del pensamiento crítico. Noticias falsas, fake news, son noticias creadas intencionadamente con información falsa o manipulada, cuyo objetivo principal no es informar, sino provocar una reacción emocional en el público. Suelen aprovechar temas sensibles o polémicos para despertar emociones, y así, lograr que las personas las compartan sin verificar su veracidad. Un bulo es, básicamente, una noticia falsa o un engaño que busca manipular nuestras emociones. Puede ser una distorsión de la realidad o una broma muy pesada, pero su intención es siempre la misma: provocar una reacción en quien lo recibe, hacer que actúe o piense de cierta forma que no haría en condiciones normales, todo bajo el efecto emocional del engaño. Un ejemplo claro de esto son las estafas en las que alguien te contacta afirmando que están retirando todo el dinero de tu cuenta bancaria. Te piden urgentemente que les facilites tu número de cuenta e incluso tu contraseña, supuestamente para evitar que lo pierdas. Este tipo de mensajes buscan provocar una fuerte reacción emocional. A eso se suma la presión del momento, que te lleva a actuar sin pensar. Y cuando después descubres que todo era un engaño, piensas, ¿cómo he podido caer en esto? Los trolls. Quizás te suene la palabra troll por los videojuegos o por los mitos y leyendas. Sin embargo, en el lenguaje actual de Internet, un troll es una persona que participa en foros, redes sociales o blogs con la intención de provocar conflictos. Suele publicar comentarios ofensivos o provocadores, buscando generar discusiones y desacuerdos entre los demás usuarios. En otras palabras, su objetivo principal es crear tensión y dividir a las personas que interactúan en esos espacios. ¿Y por qué hacen esto? ¿Quién los financia? ¿De dónde sacan el tiempo? ¿Por qué dedicar tanta energía a algo tan negativo? Estas son preguntas que muchos nos hacemos, y que están estrechamente relacionadas con el concepto de guerra híbrida. Según varios expertos, ya vivimos inmersos en este tipo de conflicto, en el que se usa la desinformación, la manipulación emocional y las estrategias digitales para influir en la sociedad. Las noticias sensacionalistas, los mitos y las medias verdades, ya las conocemos en los medios desde hace ya bastante tiempo, y ya tiene su rol establecido, ya que, como lectores, como receptores de noticias, reaccionamos ante ese tipo de información, y nos llama la atención cuando tiene ese tono sensacionalista, cuando es exagerado, y puede que incluso nos provoque enfado. Por ejemplo, que leamos el titular y ya con eso, nos enfademos, o que pensemos, no puede ser verdad, o, no me lo puedo creer. Y es por esa razón por la que, pinchas en el mensaje, ¿a que sí? Y luego lees lo que hay detrás de ese titular. Y ese es el propósito, el cual, lamentablemente, va acaparando cada vez más la atención en los medios y que apoyamos dándole clic, porque reaccionamos de manera impulsiva a lo que nos puede sonar interesante y quizás, a cosas que pueden ser peligrosas, tristes, trágicas. Esas noticias son las que llegan a recopilar el mayor número de visitas. Otro punto del que quiero hablaros es el de las teorías conspirativas. A diferencia de las científicas, se basan parcialmente en datos reales o investigaciones verdaderas, pero esos datos están manipulados o mezclados con suposiciones falsas. Así, crean una historia que parece lógica, pero que en realidad se apoya en emociones y creencias,
no en evidencia objetiva. Una de las teorías conspirativas más conocidas es la que afirma que los estadounidenses nunca llegaron realmente a la Luna. Según esta idea, todo lo que vimos en televisión habría sido grabado en un estudio de grabación en algún lugar de Estados Unidos, y luego presentado al público como si fuera una misión real. Sus defensores aseguran que las imágenes fueron preparadas para engañar al mundo y demostrar un logro que, según ellos, nunca ocurrió en realidad. Y espero que no seas de aquellas personas que se cree esta teoría. Las falacias argumentativas y las faltas argumentativas. Esto ocurre cuando el hablante intenta convencer a los demás de que su opinión es la correcta, pero en lugar de hacerlo mediante razones válidas o evidencia real, recurre a recursos engañosos o poco éticos. Por ejemplo, puede usar expresiones como, esto es lo que todo el mundo dice, para apoyarse en la presión social, o apelar al miedo y las emociones para manipular al público. En estos casos, el objetivo no es buscar la verdad, sino persuadir a cualquier costo, incluso si eso implica distorsionar la información o manipular a los oyentes. Un ejemplo de estas falacias es el siguiente. Si eliges a este partido político en las próximas elecciones, seguramente lleven refugiados a tu casa en 3 años, porque es un partido que apoya la inmigración. Y más argumentos así. Estos mensajes y este tipo de información siempre tienen algo en común, y es que apela a los sentimientos. Esto significa que siempre intenta provocar algún tipo de reacción, en muchas ocasiones ligado a sentimientos negativos, como es por ejemplo el miedo, el enfado o la confusión. Algunas de las cosas que pueden llegar a decir sobre este tipo de falacias son: no entiendo bien cómo está pasando, es terrible. Por desgracia, esta es la realidad a la que nos enfrentamos hoy en día. Un mundo lleno de falacias y errores argumentativos, donde muchas veces las ideas se presentan de manera engañosa o confusa, y resulta difícil distinguir lo que es razonable de lo que no lo es. Otra de las señales que no podemos olvidar nunca, y que resulta fundamental para poder corroborar y evaluar la información correctamente, es cuando faltan fuentes verificables, o cuando las que se citan no son completamente relevantes o incluso resultan sospechosas. Prestar atención a esto nos ayuda a identificar información poco confiable, evitar caer en errores argumentativos y formarnos una opinión basada en hechos sólidos y comprobables. Hablaremos de esto en la siguiente sección. De la misma manera que compruebo y evalúo la información que leo en Internet, también lo voy a hacer con la información que recibo y conozco de otras personas. Ya sea por parte de amigos, familia, profesores, otras autoridades, y gente que conoces y con la que hablas, o de quienes escuchas y aprendes algo de información de ellos. Todo se basa en escuchar y en estar abierto al hecho que puede ser que sea yo quien conozca la información errónea, o que también esté aprendiendo algo nuevo ahora mismo que me ayude a arrojar luz sobre el tema. Y es por eso que debéis preguntar y no cerraros, diciendo, no tiene sentido, o, están leyendo una página web desinformativa, porque si no, no estarían hablando de esta tontería. Al hacer esto, estás ofendiendo a la persona que se encuentra al otro lado, o, desde tu punto de vista, la estás devaluando, sin darle siquiera la oportunidad de comprobar si lo que está diciendo es incorrecto, si su argumento no está bien fundamentado, o si simplemente ha recibido información que ya no es correcta y ahora la está interpretando de manera equivocada. Lo que no ayuda es cerrarse y decir, no tiene sentido, o, no te pienso escuchar, porque alguien podría estar convencido de información falsa y no permitir que se le aporte información útil. Me gustaría que, por parejas, reflexionarais un momento y compartierais si realmente merece la pena intentar cambiar la opinión de otra persona. ¿Alguna vez has vivido una situación en la que alguien, ya sea un amigo, un familiar, o un conocido, estaba muy convencido de algo y tú no compartías esa opinión? No importa si al final tenías razón o no. En base a tu experiencia, hablad sobre si vale la pena influir en la opinión de esa persona y qué factores podrían hacer que cambiara de opinión. Tómate un minuto para discutirlo en parejas y luego compartid vuestras conclusiones con el grupo. Si eres de esas personas que publica información o comparte sus opiniones por Internet, ya sea en un blog, en tu página web, en fotos o en tu perfil de redes sociales, los principios siguen siendo los mismos. Antes de escribir y publicar algo para todo el mundo, tómate un momento para pensar. Todo lo que compartes contribuye a crear una imagen de ti, y esa imagen puede alcanzarte en cualquier momento, afectando la manera en que los demás te perciben. ¿Qué puede beneficiarme de esto? ¿Podría herir a alguien con lo que pongo?
¿Por qué quiero escribirlo y publicarlo? ¿Estoy triste? ¿No puedo solucionarlo de otra manera? Puede que para mí sea fácil decirlo, y que según la situación de cada persona se pueda interpretar de maneras muy distintas. Aún así, lo más sensato es tomarse un momento para reflexionar antes de actuar, valorar las posibles consecuencias y pensar en cómo nuestras palabras o acciones pueden afectar a los demás. En pocas palabras, piensa primero y luego actúa. ¿Tienes motivos sólidos para lo que dices? ¿Eres capaz de defender tu punto de vista y argumentar las razones, la explicación y las fuentes de donde has encontrado esa opinión? Busca la verdad, contribuye a la realidad de los hechos y defiende lo que crees. No te conformes con lo que otros dicen simplemente porque parece más fácil o cómodo. Cuestiona, analiza y verifica la información antes de aceptarla o compartirla. Cada vez que reflexionas sobre lo que escuchas o lees, estás construyendo tu propia comprensión y aportando claridad a los demás. Porque lo peor que puede pasar es que, si simplemente te resignaras y dijeras que nada importa, que nadie sabe realmente cómo son las cosas. ¿Cómo podría yo acercarme a la verdad? Sería una verdadera lástima. Por eso, debemos avanzar y buscar la verdad con decisión. Cuando nos damos cuenta de que nos hemos equivocado, hay algunas cosas que pueden ayudarnos. Primero, admite tu error y actúa con humildad. Probablemente, esto sea lo más importante. Segundo, no esperes que todo tenga que ser perfecto. Equivocarse es parte del aprendizaje. Y tercero, evita la idea de que algo así nunca podría pasarte a ti, porque todos cometemos errores en algún momento. Y teniendo en cuenta el funcionamiento de los algoritmos en las redes sociales, es mejor que se pueda contribuir al pensamiento crítico y a los buenos modales en la comunicación online, por medio de no difundir ningún tipo de bulo, noticia falsa o teoría conspirativa, incluso si escribes, mira, qué tontería, ¿cómo podría alguien creerse eso? Y difundes el mensaje. Con eso estás realmente entrenando al algoritmo y le está enseñando esta clase de información a más y más personas, y siempre habrá alguien que se lo crea, o que te empiece a odiar por no creer en este informe, a pesar de que todos saben que es cierto. Y no es necesario que te expongas de esa manera. Y el último apunte es que compartas información, fotos, localizaciones, información sobre dónde vives, qué contraseñas tienes, de manera inteligente, o no lo compartas a no ser que sea absolutamente necesario o no estés seguro al 120% o incluso 130%. Refuerza la seguridad de tus perfiles de redes sociales y recuerda que lo que compartes por redes y cómo te presentas en esas plataformas, lo que le escribes a otros, o cómo actúas ahí, puede tener consecuencias y afectar no solo en tu vida personal, sino también en la profesional.